Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros en esta noche. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. Bueno, bienvenidos, Dios les bendiga. Estamos felices de estar aquí. Agradecemos de verdad al pastor Beretta y a un equipo que se formó así medio inesperadamente. Nosotros estuvimos acá en Mendoza en el mes de marzo o abril, ¿sí? Dando un quinto sábado. Y nos hicimos amigos de algunos de los chicos acá, Emilia, Dayana, Seba, bueno, Gonzalo, bueno, Guillermo, que es de acá, así que agradecemos, Emma, muchos de los que dijeron, queremos que se hagan aseos para gobernar, nos ofrecemos a organizarlo. Y estas conferencias, esta convocatoria para nosotros es hermosa, porque la temática que vamos a tratar no es una temática, no son convocatorias masivas, es una convocatoria estratégica. Así que yo valoro que cada uno de ustedes estén aquí porque vamos a aprender principios que les van a servir para su propia vida. Tanto para aquellos que sienten que tienen el llamado al gobierno o por ahí pastores que están pastoreando a aquellos que tienen un llamado o ya están funcionando, que ya tienen una participación política activa. Y los pastores también tienen que saber cómo se disipulan aquellos que tienen esta participación. Así que, bueno, también fijo que mi esposo se va a presentar y les contamos un poquito de qué se trata esto. Muy bien. Muchas gracias al pastor y a toda la casa que nos han recibido, gracias al ministerio que ha venido a colaborar. La verdad que estamos contentos de poder venir y compartir lo que el Señor nos ha dado en este tiempo. No sé si Ana lo dijo, pero ambos los dos, como dice el tucumano, nosotros somos pastores en Tucumán y estamos trabajando hace más de 12 años como pastor. Mis suegros son pastores ahí, con un ministerio de más de 25 años. Y bueno, hemos sido enseñados en esta premisa, ¿no? Si una persona puede cambiar, una familia puede ser transformada. Y si una puede ser transformada, una comunidad también puede ser transformada. ¿Ve? Acá lo veo que está allá, ¿eh? Lo leí que dice la transformación de tu vida, tu familia y tu ciudad, ¿no? Y un poco también el mensaje que nosotros traemos y estamos empujando, que el Señor nos está de alguna manera demandando, ¿no? Porque dice la Escritura, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. ¿Hay alguien aquí que tenga hambre y sed de justicia? ¿Vieron cuando vos estás en tu ciudad y no te da lo mismo? Dígale que está a su lado, no me da lo mismo. La pobreza sistémica, la corrupción, el narcomenudeo en nuestras ciudades, el Paco. Entonces, Jesús es claro, ¿no? Bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia. ¿Hay alguien aquí que tenga hambre y sed de justicia? Porque serán saciados. Entonces, el Señor nos empuja en este mensaje, ¿no? De que no nos da lo mismo, sino que estamos, mientras el Señor te plante en tu ciudad, en tu localidad, trabajar para ver la manifestación del poder de Dios de una manera concreta, tangible, en todo lo que tiene que ver, ¿sí? Con lo que Dios ha pensado, ¿bien? Y este ministerio, no sé si Ana lo dijo recién, pero este ministerio surge, Ana es licenciada en Ciencias Políticas, yo soy psicólogo social, aparte somos pastores, aparte somos emprendedores sociales, aparte también somos emprendedores en el mercado, ministros de mercado, para los de la casa, ¿sí? Ex candidatos, yo fui candidato a diputado, iba a decir, a delegado comunal en la comuna en la cual nosotros vivimos. Perdí por 200 votos, como dice mi apóstol, dice, la pelota pegó en el travesaño, así la próxima entra, y todavía se está moviendo el travesaño del arco, ¿no? Pero bueno, casi llegamos. Acá la licenciada ha participado también en varias campañas provinciales, y bueno, también por lo que es conocida más que nada, hace tiempo que Dios nos dio la visión de poder estar en los lugares que Él quería que estemos, ¿no? Y hemos empezado a trabajar, Ana especialmente en lo que es la Defensoría Nacional de la Niñez. Entonces hemos empezado a hacer un lío bárbaro a nivel nacional, bueno, Ana, y bueno, la verdad que muchas cosas para contarles, muchas cosas para poder, obviamente de nuestra humilde
experiencia. No digo que sabemos todos y el tema de gobierno no es un tema acabado. La iglesia está entrando en una conversación, se está amplificando. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Entonces, la revelación va amplificándose cada vez más de tal manera que vamos siendo promovidos a hacer lo que Dios quiere, ¿bien? Bueno, queremos contarles brevemente qué se trata Nacidos para Gobernar, y ahí empieza un poco mi esposo. Nosotros teníamos una clara visión de que tenemos el llamado al gobierno, pero nos encontramos con muchas personas que también lo tenían y que no sabían cómo desarrollarlo, cómo empezar a participar. Y para darles un ejemplo más o menos así, la iglesia ha desarrollado muchos ministerios para ayudar en los distintos llamados, ¿sí? Por ejemplo, acá en su ciudad, acá en Mendoza, existe la base de Jucum. Nosotros somos muy amigos de todas de los principales, digamos, de Alejandro y Marta Rodríguez, de Juventud con una Misión. Y por ahí el que dice, yo tengo un llamado misionero, tiene espacios, ministerios donde prepararse, ¿sí? El ODM, muchísimos lugares donde va a canalizar, a ser preparado e incluso enviado en ese llamado, ¿sí? Si alguien dice, yo tengo llamado a la niñez, el pastor le va a decir, mira, tenés que hacer los cursos del APEN, prepárate aquí, y bueno, hay material, hay cursos, todo para que pueda hacer su llamado con la niñez de una manera eficaz. Y de repente si dice, tengo un llamado a la palabra, siento que voy a ser pastor, bueno, hay seminarios bíblicos, ¿verdad? De todo tipo, de todos los colores, de todas las líneas teológicas. Y si alguien dice, bueno, yo tengo llamado a la adoración, bueno, mirá, ¿por qué no entras a Canción? Andate a las escuelas de adoración de Marcos Brunet. Y la iglesia ha desarrollado ministerios para ayudar en varios de los llamados. Pero aquí, que ¿qué pasa si ese pastor estaba orando por un discípulo y el discípulo le dice, pastor, yo tengo una palabra, yo voy a ser el próximo intendente de esta ciudad. ¿Usted cómo me preparo? Y el pastor no sabe si reprenderlo, si bendecirlo, si darle cobertura, si mandarlo a estudiar abogacía, si decirle afiliate a un partido, desafiliate. Y nos hemos encontrado con muchas personas en este dilema, que funcionan o que siempre han tenido una participación política activa, llegan a la iglesia y sienten como que tengo que tirar por la borda 40 años de militancia porque acá en la iglesia no tengo lugar, y capaz que funcionan bien como mujeres, como maestros de escuelita bíblica, pero escuchan las noticias y ven una marcha y ven un debate político y se le enciende una pasión y dicen, yo debería estar ahí, pero no cabe con lo esperado de la iglesia, porque tenés para ser maestro de escuela bíblica, músico, portero y tal cosa, y dice, pero lo que yo hago, yo soy bueno para juntar gente, yo sé hablar de este tema, lo mío es militar, capaz dice, lo mío es cortar ruta, quemar goma, no sé, bueno, también les podemos orar, pero... Y no han encontrado su lugar en la iglesia. Entonces sentimos de que también nosotros, pensando como pastores, necesitamos ayudar, acompañar, dar ese coaching, ese entrenamiento al que dice, yo tengo un claro llamado, siento que tengo vocación en esto. Así como hay gente que le apasiona, veo en la casa un teólogo y tiene todos los libros, todos las exégesis, pero vas a la casa de alguien que tiene pasión por la política y tiene diccionarios electorales, libros sociopolíticos, se lee las últimas noticias y dice, esto es lo que a mí me gusta. Entonces entendemos que la iglesia tiene que preparar también a esa persona, también tiene que darle un coaching, una estrategia, saber qué decirle, porque en los peores de los casos, los pastores, y yo no poniéndolo afuera, sino también haciéndome cargo como pastora, no supimos y hasta expulsamos a esas personas, diciéndole la política es re diabólico, es corrupto, te vas a perder si te metes ahí, mejor no. Si querés orar por los gobernantes, máximo, hacer un ayuno por la ciudad, qué sé yo, pero no es de Dios, no cabe eso. Acá en la iglesia no hay. Entonces hemos perdido mucha gente que no ha encontrado su lugar, no ha encontrado un apoyo o una palabra de bendición, o que los ha llevado a hacer la iglesia una vida paralela. Si yo milito en mi partido, hago la mía en términos políticos, con la línea de mi dirigente o el espacio en el que yo esté, y en la iglesia soy un congregante de banco, que sí, pongo mi diezmo, todo bien, pero vidas paralelas que no se han juntado, no ha podido esa persona entender que su participación política podría ser una herramienta divina para transformar su ciudad. No había un punto de conexión, ¿sí? Entonces,
en lo que el Espíritu está hablando, porque muchos dicen es una moda, la onda Bolsonaro, también va a llegar a Argentina. No es una moda, para los que somos entendidos en el Espíritu, Dios despierta, Dios va despertando olas. ¿Sí? Al principio de 1900 Dios despertó, ¿sí?, a los evangelistas, Dios despertó misioneros, luego Dios ha despertado una generación grande de pastores, plantadores de iglesias, y en este último tiempo Dios se ha despertado a la voz profética, Dios ha levantado apóstoles, y entendemos que este es el tiempo que Dios levanta gobernantes. Así que cuando usted le digan, vos estás en la onda, eso de la moda, de los Bolsonaro, usted no cree que esto es una moda, porque las modas se imponen y así se disuelven. Pero cuando Dios despierta a la iglesia para una función es diferente. Uno porque los entendidos acuden al llamado y otro porque Dios le dice lo mismo a personas que estamos a 3000 kilómetros de diferencia. Nosotros nos pasa encontrar, y que sabes que Dios me dijo lo mismo, y Dios me dio la misma palabra, y uno dice, este es el Espíritu Santo diciéndonos lo mismo en todas partes del país. Llamados que estaban dormidos se han despertado. ¿Cuándo? Cuando uno se encuentra con otros y vos estás en la misma, ¿en serio? ¿Y cómo hacés? ¿Y cómo participaste? Recién hablamos con Dayana, aquí Dayana ha sido recientemente electa concejal de la ciudad de Las Heras. Y nosotros, un aplauso para Dayana. Una de las primeras cosechas. Nacidos para Gobernar empezó a conectar mucha gente que decía, encuentro otros que están en lo mismo como yo. Nosotros con mi esposa hemos conocido muchos pastores, ¿sí?, que estamos participando también en política y no creemos que una cosa paga la otra. Hay personas que sí funcionan en un oficio, pero también habemos aquellos que el Señor nos permite funcionar en ambos espacios, ¿sí? Él lo sabe, pero qué lindo es encontrar otro que no piensa que es una mala palabra cuando lo ves y fui candidato. ¡Hey! Como tenés una peste, ¿qué pasa? Sino que te encontrás con otro y decís, pero qué lindo, ¿y cómo hiciste? ¿Y cómo te fue? ¿Y cómo manejaste el tema de la iglesia? Che, ¿qué te dicen en tu partido? ¿Y pudiste? ¿Qué influencia estás haciendo con el espacio en el que estás? Y eso es Nacidos para Gobernar, es un ministerio que va a acompañar. Queremos que después de aquí, por eso le hemos pedido sus datos, ustedes terminen conectados con otros, que digan, estamos en lo mismo, nos estamos preparando. Capaz que alguno está en la facultad estudiando y ya está quizá militando un espacio de participación, quizá a nivel universitario, ya es un inicio. Capaz que otro dice, no sé, pienso fiscalizar para el 27. Bueno, ya empezás haciendo algo. Queremos hacer eso. Nosotros, como dice mi esposo, no es que la sabemos a todas, hemos conocido gente re grosa y la traemos para las conferencias Nacidos para Gobernar. Decimos, este hombre va haciendo re bien las cosas como hijo de Dios, como gobernante, lo traemos y lo hacemos que nos vayan conectando y enseñando, así que un poquito, esto es Nacidos para Gobernar y lo que hacemos es entrenar en principios espirituales de gobierno, así que lo que vamos a hacer, si usted está tomando notas, va a empezar mi esposo, se llama esta enseñanza Principios del Gobierno Espiritual. Muy bien. Una de las cosas que es importante que nosotros podamos saber, conocer, es que en el ambiente de la política, del gobierno, hay como dos polos importantes. Un polo, durante mucho tiempo se dijo que las generaciones, en los 90 se predicaba del potencial. Entonces la gente tenía un potencial importante que había que desarrollarlo. Entonces muchos de nosotros estudiamos, escuchamos ese mensaje, estudiamos, nos capacitamos. Y el otro polo es un polo también espiritual, entendiendo que todo es espiritual y Dios ha permitido que los velos puedan caer en muchos y podamos ver las ciudades de una perspectiva espiritual. Entonces, ahí está. Ahí. Ok, perfecto. Entonces, esos dos polos, yo creo que son importantes que podamos comprenderlos, de que una cosa no quita la otra. Y me recuerda el texto del Señor Jesús cuando dice, hagan esto sin dejar de ser aquello. Debemos ser profesionales, capacitarnos, hacer una maestría, entender justamente, básicamente, cómo funciona el Estado, ¿bien? Porque de repente hemos encontrado gente que dice, yo tengo un llamado, tengo la palabra profética, tengo
el profeta tal me dijo esto, pero no sabe qué son los tres poderes, no sabe cómo funciona el Estado, no sabe qué hace un diputado provincial, qué es lo que hace un senador, cuál es el camino que llevan las leyes, qué significan muchos de los términos que se habla en el mundo de la política, o gente que quiere participar en política y no lee las noticias. Por ejemplo, muchos pastores, amigos míos, que dicen, no, leer las noticias es contaminarte. Entonces, si nosotros no vemos el estado de nuestra ciudad, ¿cómo vamos a pretender cambiar la ciudad? Entonces, nos hemos encontrado muchas veces con muchas contradicciones dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia la criticamos porque nosotros venimos de una iglesia, somos pastores de una iglesia y justamente Dios ha permitido que esos velos caigan en nuestra vida y podamos de alguna manera darle una vuelta de rosca para poder entender lo que Dios quiere hacer. La Biblia está llena, la Biblia en realidad es un libro de gobierno. Comienza justamente con el gobierno de Dios sobre un territorio, ¿sí? Y ese territorio comienza, Dios delega ese gobierno en hombres y mujeres, ¿bien? Y a lo largo de la Biblia uno ve justamente el gobierno de Dios a través del hombre con el gobierno de la serpiente. Entonces, fíjense, miren lo que dice el primer texto, para dar un ejemplo, ¿qué es lo que ven ustedes acá en Isaías? Siempre ponemos. Miren lo que dice Isaías 32. Isaías 33, 22, ¿qué dice? Porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro legislador y el Señor es nuestro rey. Él nos salvará. ¿Qué es lo que ven aquí ustedes? Los tres poderes. Tiene excelente 10, pastor. ¿Ah? Acá están los tres poderes. ¿Ve? Dios como juez, ¿sí? Poder judicial, poder legislativo, ¿sí? Y vemos Dios como rey, amén, el ejecutivo. Entonces vemos justamente cómo la Biblia está atravesada de ejemplos claros, bíblicos, de que Dios es un Dios de gobierno. Y hay una frase que tomamos nosotros, vieron cuando uno dice, no sé si la frase es mía o la escuchamos de alguien, pero quedó para nacidos para gobernar, que dice, Dios tiene corazón de padre, pero tiene una mente de gobernante. Cuando Dios piensa, ¿sí?, en la humanidad, en todo lo que vemos, Dios piensa, todo está atravesado por el amor, ¿no es cierto? Ahora, la mente de Dios es una mente de gobernante y Dios establece su gobierno a través de los hombres. Entonces, diga conmigo, Dios tiene corazón de padre y póngase así la mano en su cabeza y diga, pero mente de gobernante. Mente de gobernante. Entonces, quiere establecer un reino, o sea, un reino es un tipo de gobierno. Entonces, la Biblia justamente... Los que han estudiado se han dado cuenta que la Biblia habla más del reino que de la iglesia, ¿bien? Y la iglesia justamente era la iglesia, ¿bien? Según el último libro de Dardo Silvoso, es un comando especializado para establecer el reino. O sea que justamente la iglesia es la acción, ¿sí?, para establecer el gobierno que Dios quiere hacer acá en la tierra. Entonces, fíjese cómo el Señor ha dado a grandes hombres de Dios, ¿sí?, una capacidad de poder ver. Y hoy, ¿sí?, en este tiempo, ¿sí?, yo declaro que va a ser así. El año que viene es el año 2020. Diga conmigo 2020. Aquellos que tienen algunos problemas en la vista, ¿sí?, saben que la vista más nítida o clara es la 2020. Diga conmigo, el año que viene vas a ver con claridad. La iglesia va a entrar en un periodo, en un proceso donde vamos a ver lo que no veíamos. Vamos a poder ver con una nitidez, claridad, lo que muchos hemos predicado durante mucho tiempo, lo que se ha escuchado, lo que por ahí uno dice en la ciudad, ¿cómo puede ser que no hayan entendido a este hombre? Porque ha habido hombres que Dios ha sembrado en Argentina y muchos no los han entendido. Pero este va a ser un tiempo donde la iglesia va a ver. Dígale que está a su lado, dígale, vas a ver, vas a ver. Vas a ver, porque vamos a entrar en un tiempo de ver lo que Dios quiere hacer y vamos a ver cómo Dios quiere establecer su gobierno, amén. Y cuando podamos ver lo que Dios quiere hacer, bien, vamos a ver el diseño original de Dios. El diseño original fue gobierno. Tengan paciencia para los que ya saben algo de esto, pero queremos iniciar, ¿sí?, y poner una base sólida. Génesis capítulo 1, versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multipliquen, ¿sí?,
y henchid la tierra, dice, y sojuzgarla y señorear en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí la palabra sojuzgar, ¿sí? Es una raíz primitiva que es pisar hacia abajo, que es dominar, conquistar, ¿sí? Poner en cautiverio, forzar, mantener debajo de, someter. Y la segunda es señorear, que tiene una raíz primitiva para pisar también, ¿bien? Tener dominio. Es más, vamos un poquito más claro, la versión Dios habla hoy, cuando usted lee dice, le dio y que el hombre gobierne sobre, dice. Traduce, dice, y que el hombre gobierne sobre, más clarito, ¿sí? El traductor entiende, ¿sí? Que toda esta palabra puede encauzar dentro de esta famosa palabra que es gobierno, ¿bien? ¿Y por qué hablamos nosotros acerca del gobierno? Fue motivo de discusión. ¿Qué es la política? ¿Sí? ¿Qué es la política? La política justamente viene de la palabra politeia, ¿sí? La política, la raíz de la politeia, ¿qué es politeia? El arte de administrar el Estado, ¿sí? Los griegos establecieron justamente un orden, ¿sí? Que se llamó el Estado, que justamente ellos discutían la palabra, ¿sí? Discutían cuáles eran las mejores oportunidades para ese conjunto de personas. Surge lo que se llama el pacto social a través de lo que se establece, a través de lo que se habla. Eso estudian los que son licenciados en ciencias políticas, qué es la politeia, ese arte de todo lo referido al Estado. Ahora, cuando nosotros hablamos de la política, hablamos de la politeia, que es la manera en que los griegos entendían de ordenar y gobernar la ciudad. Ahora, cuando uno lee la Biblia, lo que Dios estableció como gobierno, ¿sí? Es preexistente a la política. Así que lo primero que usted tiene que entender es, dígale que está a su lado, ¿vos sos político o sos gobernante? ¿Dios te llamó a ser político o te llamó a ser gobernante? A ver si entiende. ¿Qué te contesta el que está a tu lado? ¿Dios te llamó a ser político o gobernante? Cuando usted dice, bueno, yo tengo un llamado a ser gobernante, porque Dios establece el gobierno. Ahora, fíjese cómo el hombre distorsiona justamente, ¿qué es la política? La manera que interpretamos los hombres caídos, que es la manera de establecer, ¿sí? El orden en un lugar establecido. Entonces, justamente, cuando nosotros entendemos esto, ¿bien? Por eso es que se da eso, la gente por ahí en la iglesia, pasa aquí en Mendoza, vamos a tirar un par de palitos. Hay gente que es más política que cristiana. ¿Lo vieron o no? ¿Vienen aquí, pastor? ¿Ese tipo de hermano o no? Lo apunto al pastor porque, bueno. ¿Ah? Son más peronistas que cristianos. Yo en la iglesia lo tengo que liberar a los peronistas, ¿viste? Se hicieron después una rama más kirchnerista que cristianos, ¿sí? Discuten la doctrina de su partido político, ¿bien? Dejando de lado los principios que Dios estableció para el gobierno. Dígale que está sudado. Más claro, échale agua. Me pagaron para que venga a decir eso solamente. Hay gente que es más radical que cristiano, que es más del pro que cristiano. Entonces, cuando nosotros, amados, y esto es serio, porque en toda Argentina hoy se discute. Una de las cuestiones que hicimos nosotros es llegar tarde, ¿sí? Y encima que llegamos tarde, no entendemos cómo viene la mano. Ese es el estado, si pudiésemos definir cuál es el estado de la iglesia con respecto a la política, es ese. Llegamos tarde, ¿sí? Cuando llegas tarde a un lugar, llegas tarde al partido de fútbol y para el colmo estás pateando para el arco contrario. Ahora, cuando nosotros enseñamos acerca de los principios espirituales, una de las cosas es que todos los partidos, y hay una clase especial que pueden buscarla después, tanto el radicalismo está fundamentado en todo lo que es la masonería. Usted entra al comité radical y piso damero, columna, todo. O sea, todos nuestros partidos, ¿sí? Hablemos del peronismo, su base en el nazismo, hablemos todo lo que tiene que ver, ¿sí? con las mezclas que trajo. El peronismo es muy parecido a una religión. El que es peronista, lo digo, y para los que están viendo en internet, el que es peronista tiene que renunciar, el que le mira por TV, tiene que renunciar, les cuesta, ¿sí?
Les cuesta porque el peronismo tiene, justamente Perón estableció, ¿sí?, su base no es tan solo la justicia social, sino que la base justamente es el control de las masas a través justamente de una doctrina, de un cántico, y es muy parecido a una religión. Tienen un líder, un mesiánico, tienen una Biblia, una doctrina de la cual no se pueden mover, tienen alabanza y adoración. Dígale que está a su lado, me están hablando a mí. Me están hablando a mí, ese soy yo. Entonces, justamente cuando nosotros nos encontramos con ese tipo de cristianos, ¿cómo nosotros podemos confrontar? Escuche, ¿cómo podemos confrontar? Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia todavía es inofensiva? La pregunta es, ¿por qué tantos hombres de Dios, por qué tantas personas a lo largo de Argentina tienen un llamado, hemos tomado, hemos orado, ¿qué cosa no hemos hecho por nuestra amada Argentina? Y la iglesia sigue sin tener el peso espiritual que deberíamos para lograr establecer el diseño que Dios tiene, ¿no? Entonces, volviendo al tema principal que me toca a mí, el hombre perdió, cuando digo el hombre, la humanidad perdió el gobierno, ¿sí?, en Génesis capítulo 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Y ahora, ¿cómo pierde el gobierno el hombre? La humanidad pierde justamente con un diálogo. Satanás tomó el gobierno por la caída del hombre, ¿bien? Entonces, fíjese, y ahí comienza algo que es importante que lo podamos ver, que tiene que ver con esto, que es el gobierno de la serpiente. Muchos han hablado, hay un libro de Mark Beliles que se llama El gobierno de la serpiente, y hay mucha otra información acerca del gobierno de la serpiente. ¿Qué hace la serpiente? Establece cómo toma el gobierno a través de la palabra. Fíjese que el hombre pierde el gobierno no de una manera coercitiva, ni siquiera de una manera a la fuerza, sino que pierde el gobierno por la palabra. Los griegos tomaron ese diseño, que es el poder de la palabra. El que gobernaba en los primeros lugares donde se establecían los debates era el que tenía el poder de convencer al otro. El poder de la persuasión. Es más, uno de los que más importantes pensadores del último milenio, que Hobbes, escribe acerca de la persuasión. ¿Qué es la política? El arte de persuadir. El arte de persuadir, ¿no? Y escribe un libro que se llama Leviatán, para el colmo, ¿no? Entonces, el arte de persuadir tiene que ver con esto. ¿Qué es la política? ¿Qué es el arte? Es el arte de persuadir, y es justamente a través del sistema político caído, los hombres toman la voluntad de las personas. Es por eso que uno no se explica cómo uno dice, ¿cómo puede ser que voten a tal persona? Entonces entramos a un campo espiritual, diga conmigo espiritual. La serpiente tomó a Eva, ¿sí?, y produjo en ella un debilitamiento. Le dijo una verdad, pero también le dijo una mentira, ¿sí? Y a través de la palabra tomó el gobierno. Es por eso que los políticos, ¿sí?, el que va a ser político, ¿en qué lo preparan? En oratoria. El político es el que es cándido, ¿sí?, que tiene la capacidad de convencer. ¿Vieron que dice, no convence a nadie? No tiene peso el relato, no tiene peso lo que dice. En realidad no tiene peso la palabra, ¿sí?, no tiene peso espiritual. Por eso que nosotros teníamos una ex presidenta que tenía un gobierno de la palabra tan tremendo que podía estar hablando hasta 3 horas seguidas. Tremendo, dígale que está a su lado, tremendo. Entonces entendemos que el gobierno es espiritual. Hay justamente evidencias a lo largo de toda la historia. Mire cómo el gobierno de la serpiente ha tomado, ¿sí? Todas las culturas, todas las civilizaciones fueron tomadas por el gobierno. No es casualidad que la serpiente esté, ¿sí? La serpiente no como un modelo de idolatría, sino como el gobierno. Luego lo vemos a la serpiente en la cabeza del faraón, gobernando, ¿sí?,
siendo un imperio, la vemos a la serpiente construyendo, estableciéndose, y luego la vemos a la serpiente justamente en esa lengua bípeda que es la capacidad de poder convencer, decir una mentira y tomar la voluntad de los hombres y de las mujeres, ¿bien? Entonces, gloria a Dios que en Cristo Jesús podemos ser restaurados, amén. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4 que Jesús vino, ¿sí?, a tomar y a recuperar el gobierno. Entonces, todo hijo de Dios, todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo, entiende principalmente, regla número 1 para ser alguien que va a caminar en el ambiente del gobierno y se va a mover, tiene que tener peso espiritual. No puede decir que tiene un llamado, tienes título, pero no tienes peso espiritual. Yo he visto cómo la gente ha entrado a la escena política y en el ambiente político lo han hechizado políticamente. Cambió. La doctrina lo cambió, ¿sí? La construcción del relato lo cambió. Nosotros como hijos de Dios no hemos sido llamados a construir un relato. Fuimos llamados a decir la verdad que Dios quiere que nosotros podamos decir en todos los lugares donde Dios nos plante. Es decir, que si nosotros no entendemos el gobierno espiritual, podemos tener títulos, podemos tener las capacidades, pero las ciudades no van a ser transformadas. Buenos, hay mucha gente con buenas intenciones. Los masones tenían buenas intenciones, ¿sí? Los Illuminates tienen buenas intenciones. La gente que vivió a lo largo de la historia tenían buenas intenciones sobre las ciudades, pero no tenían el poder para transformar. Es por eso que la iglesia de Cristo, obviamente, sin caer de alguna manera en una espiritualidad donde estamos allá arriba contándole cuántas plumas tienen los ángeles y la última revelación es esa, sino que podamos bajar un poco la práctica, 100% proféticos, pero 100% prácticos. Que pueda bajar esa revelación, que pueda bajar prácticamente, ¿sí?, como tenemos ejemplos bíblicos en José, en Daniel, en el apóstol Pablo, en tantos hombres de Dios que tenemos una manifestación del gobierno práctico en nuestra ciudad. Entonces, Dios nos está empujando a que podamos hacerlo. Dios restituye, ¿bien?, al hombre por medio de Jesucristo para recuperar el gobierno de todas las cosas. La Biblia dice, ¿sí?, que Él quiere que todas las cosas sean reconciliadas con Dios, todas, no algunas. Que Él murió por todo, no por algunas cosas, ¿no? Entonces, fíjese lo que dice Hechos capítulo 3, versículo 21, ¿sí? Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado, ¿sí?, desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Es decir, que Dios quiere restaurar todos los sistemas, el sistema político, el sistema económico, la educación. Ya hay hombres que han escrito acerca de esto, como John Enlow, que escribe Los 7 Montes. Entonces, nosotros como iglesia, ¿sí?, la idea de esta charla es que usted pueda ser despertado, decir, no, necesito entrenarme, necesito capacitarme, necesito un mentoreo, ¿bien? Así que... Respecto a esto, muchos se quedan con la parte de, bueno, pero Satanás es el príncipe de este mundo, lo dejemos que él gobierne. Pero cuando uno entiende que ese es un lugar usurpado y que originalmente nos pertenece, uno lo recupera, ¿sí? Porque como decía mi esposa, y cuando el Señor dice, Lucas 19, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, si fuesen solo personas diría a quienes se han perdido. Pero como dice, lo que es todo, si se ha perdido el arte, la música, el gobierno, todo eso tiene que ser recuperado. Es una visión muy fatalista que prima todavía en muchas congregaciones el decir, bueno, el mal aumentará y Satanás es el príncipe de este mundo y bueno, la corrupción está porque, bueno, el narcotráfico, mirá vos si nosotros vamos a poder luchar contra eso. Eso es una mentira que muchos la han aceptado como una verdad teológica. Este mundo se va a explotar, que venga Jesucristo rápido a llevarnos al cielo porque, digamos, vamos a ir de mal en peor y no hay nada que yo pueda hacer. Desde esa perspectiva, hermano, uno ni predicaría el Evangelio. Estaríamos en nuestra casa leyendo la Biblia y que se mueran todos, ¿sí? Ahora, si uno dice, el poder que habita en mí es mayor, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, quiere decir que el poder que Él nos dio es mayor que la corrupción, que el narcotráfico, que las corporaciones políticas. ¿Por qué? Porque yo entiendo que ese dominio originalmente me pertenecía.
lo perdimos, pero está en el diseño de Dios el recuperarlos, ¿sí? Entonces, cuando uno ve también Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice que Él, dice, mediante la cruz, Jesucristo hizo la paz, dice, y reconcilió consigo mismo todas las cosas, las que están en el cielo con las que están en la tierra, ¿sí? Entonces, los que tenemos esta perspectiva de recuperar el dominio, somos los que nos preparamos para gobernar. Ahora, esto de llegar al gobierno, como dice acá, no es un fin en sí mismo, ¿sí? Muchos dicen, bueno, ¿qué quiero? Yo quiero una banca en el consejo. Me olvidé de saludar, también acá tenemos otra concejal, ¿sí? Nancy era, Nancy, bien me acordé de ese nombre. También es concejal de General Alvear, ¿sí? Muchas personas que hacen, dicen, bueno, mi meta es llegar a una banca. Pero ese es el fin en sí mismo. ¿Para qué? Y uno le pregunta, ¿y qué proyectos tenés para tu ciudad? Bueno, estando ahí ya veremos, qué sé yo. ¿Ah? ¿Cuántos habitantes tiene tu ciudad? ¿Cuáles son? Nombrame por lo menos las 3 principales problemáticas de tu ciudad. Bueno, no sé, pondré gente capacitada, las contrato y qué sé yo, que me hagan un par de proyectos. Entonces, cuando se pierde ese sentido, es como que lo máximo es llegar. Y que entra en el corazón del hombre la ambición del poder por el poder mismo. Tenemos que llegar para llegar. Entonces, cuando uno ve que nosotros el principio que enseñamos es llegar, en realidad es un camino donde mi objetivo es establecer el gobierno de Dios en mi ciudad. ¿Sí? Es establecer su justicia, porque si nosotros, dice la palabra, que somos instrumentos de justicia, es Dios va a establecer su justicia en mi ciudad a través de, cuando asuma una banca, la dirección de niñez, la Secretaría de Modernización, de Planeamiento, Dirección de Juventud, etcétera. La justicia de Dios va a ser llevada a esa área, ¿sí? Entonces, con ese fin es diferente y el Señor piensa los corazones. Y ve cuál es la intención de esta persona. Quiere llegar por llegar. Esa persona, si llega, va a ser un problema para nosotros como iglesia. Porque lo hemos visto también, gente que llega y se envanece del poder. Y al fin se habla, ¿viste ese evangélico? No. Entonces, ¿por qué? Porque no está demostrando, no quiere levantar el nombre de Cristo. Cuando uno tiene, y desde ahora si ustedes se están preparando como gobernantes, algo muy importante es preparar nuestro corazón. Señor, donde me pongas, yo voy a levantar tu nombre. Cuando uno entiende esto, hermano, yo no voy a levantar el nombre de mi partido, de mi jefe político, ¿sí? No, es que yo me debo. Es verdad que uno obviamente que está en una estructura y te debes, pero por una cuestión de la no anarquía, al que está arriba. Pero otra cosa es cuando yo entiendo, Dios me puso ahí, yo me debo a Dios. Porque si esa persona no entiende ese principio, cuando su jefe político le pida que dibuje los números, que omita esto, que levante la mano, va a transgredir los principios de Dios, porque en su escala de a quién se debe, dice, a mí me puso el intendente, me debo al intendente, a mí me puso el gobernador. El gobernante del reino dice, a mí me puso Dios. ¿Qué vemos en la historia de Daniel? El profeta Daniel, que fue un estadista brillante, debe haber sido tan brillante para que cambien 4 gobiernos y lo sigan teniendo. Jamás visto en Argentina. Imagínense que alguien diga, este es el jefe de gobierno de este, de aquel, y que haya alternancia, que no hay, pero supongamos que hubiese, y que sigan manteniendo el mismo jefe de gabinete o jefe de gobierno. ¡Wow! Bueno, Daniel entendió que Dios le había puesto. A tal punto que cuando viene, por ejemplo, ¿sí? Nabucodonosor y le dice, pero Daniel, tienes que doblarte ante la estatua, pero Daniel, tienes que dejar de orar, le decían los sátrapas. No, yo no voy a traicionar al que me puso. Entonces, cuando él puso por sobre todo, aún por sobre sus líderes políticos, a Dios, Dios siempre le respaldó. Cuando vos pones a Dios y dices, Dios me puso aquí, así que yo no voy a transar en la corrupción, en la mentira, en el lavado de dinero, en mis principios, Dios va a respaldar a esa persona, Dios no la va a abandonar. No digo que el camino le va a ser fácil, pero ese es un gobernante que va a permanecer, que va a poder establecer el nombre de Dios, la justicia de Dios, porque se va a preservar. Aquí yo respondo a Dios. Miren un ejemplo que veníamos hablando con mi esposo.
googleenla, Ángela Hernández. Es una chica, yo la sigo hace muchos años, más joven que yo. La chica debe tener como mucho 30 años. Es una chica que vive en Santander, Colombia, muy cristiana, súper cristiana, iglesia cuadrangular. Ella empieza como concejal, luego candidata a diputada nacional, llega como diputada y justo empieza toda la discusión del tema de ideología de género. Entonces, ella se opone y ella es una de las principales en su país de iniciar todo lo de con mis hijos no te metas, por lo menos allá en Colombia era una de las que lo movía. ¿Qué hizo el partido al cual ella pertenecía? Le retira, o sea, la expulsan del partido. Y dice, vos ya no pertenecés más porque todo nuestro bloque responde a esto. Ella dijo, yo con el tema de ideología de género no, y se plantó. ¿Qué hicieron? Le retiraron, entonces ella quedó como un unibloque. Es más, hubo toda una discusión si la discusión de todos los políticos, la banca le pertenece a la persona o al partido. Entonces ella se quedó solita como un unibloque. Miren, cualquiera podría haber pensado, uy, le retiraron el respaldo, se va a quedar sola. Lea las noticias porque hace 2 días ella es gobernadora de Santander, Colombia. Una mujer íntegra que Dios le empezó a levantar, pero no negoció nada de sus principios. Y lo que le dicen a muchos, pero vos te crees, a mí me lo dicen, Ana, que siendo buena vos vas a llegar. No, a los buenos lo pasan por encima, no seas tonto. ¿De quién creen que viene ese concepto? ¿De Dios? No. Entonces, cuando uno entiende que la justicia prevalece sobre la injusticia, la verdad prevalece por sobre la mentira, hermano, Dios te va a respaldar. Si sabes bien en claro quién te puso. Amén. Bien, un principio que enseñamos, el que gobierna en el mundo espiritual va a gobernar en el mundo natural. Si no es así, y como decía acá Fico, si llega pero no tiene peso espiritual, va a pasar sin pena ni gloria, va a estar 4 años sentado en una banca, levanta la mano, no transformó nada, el ambiente espiritual de su ciudad sigue igual. Listo, pasó, qué bueno, tiene una banca, tiene una dirección, buenísimo, pero no va a trascender. ¿Por qué? Porque necesita entender que para poder gobernar espiritualmente tiene que tener un peso espiritual. Fíjense que esto aún nuestros gobernantes no cristianos lo entienden, pero mejor que nosotros. Porque muchas veces cuando nosotros llevamos estas conferencias de nacidos para gobernar, nos dicen, ay, pero ustedes todo es diabólico, todo masonería, todo demonio. ¿Ah? Y entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo se llama el intendente de tu ciudad? Nos pasó, por ejemplo, en la Patagonia, ¿sí? Se ve mucho. Tal. ¿Y qué hace cuando asume? Bueno, va a aquel jefe de los mapuches de tal lugar, le bendiga, le haga ahí un acto de la Pachamama. Entonces tu intendente entiende mejor el principio de que tiene que tener un respaldo espiritual, que alguien le bendiga su gestión, lo conecte con la tierra, que vos. Entonces fíjense cómo el escepticismo, ¿sí?, nos ha hecho creer, eso, bueno, tampoco tanto, todo lo profético, todo eso. ¿Y por qué se creen que todos van y pactan? Porque entienden que sí o sí necesitan una fuente de poder. Lamentablemente la buscan en las tinieblas, con toda la línea, estarán los panteístas, ¿sí? Porque Macri, ¿dónde pacta? Allá en el monumento al indio, en el norte, en Jujuy, ¿sí? La línea de todo lo que es Pachamama, pactar con la tierra, pero ese porque se saca foto, porque es más o menos culturalmente aceptable, pero todas las tenidas masónicas no le sacan foto porque obviamente son sociedades secretas, pero no que no las hagan, ¿sí? Entonces todos van desde la campaña electoral, llaman a sus gurúes, llaman a los astrólogos y le dicen, tírame las cartas, ¿quién tiene que ser mi candidato acá? ¿Por dónde tengo que ir yo? Y los que han trabajado en campaña lo saben muy bien, que los brujos le marcan hasta por qué calles van a caminar, qué fechas van a hacer la apertura de campaña, qué fecha van a hacer cierre de campaña, con qué ropa se van a vestir, qué elemento simbólico va a tener su logo. Hermano, la iglesia sigue pensando, ¿será de Dios que hagamos este acto profético? No, ¿de qué sirve? Tirar vino, tirar sangre, esto, aquello. ¿Y saben qué? Los demás van y pactan, y si tienen que clavar una urna del tiempo, si tienen que sacrificar algo, si tienen que matar a sus propios familiares para obtener poder, ¿sabe qué? Lo hacen, porque entienden que necesitan buscar una fuente de poder. Ahora hay 2 grandes fuentes de poder. ¿Cuáles son? Dios y Satanás. Pero una sola fuente de autoridad verdadera. ¿Quién es? Dios. Dios es la fuente genuina de autoridad.
¿sí? Lo que Satanás tiene es poder, ¿verdad? Cedido por el mismo Dios. Pero ahí, queridos hermanos, no caigamos en este escepticismo, ¿sí? De querer separar esto, porque donde Dios te ponga necesitas un respaldo espiritual, necesitas un equipo que esté orando por vos, hay gente que se lanza, no tiene ni siquiera pastor. Pero usted se congrega, bueno, yo tengo una idea muy particular respecto a eso, es una relación especial con Dios. Y alguien quiere gobernar la ciudad y es un anárquico, porque alguien que no tiene un pastor, alguien a quien rinde cuenta, que lo discipule, ¿qué va a hacer cuando llegue a un lugar de gobierno? Va a llegar a tener la misma soberbia que tienen todos. Entonces, porque ustedes creen que congregarse, sí. Yo, no solo porque sea pastora, pero creo que alguien mínimamente, si quieres una persona creíble, tiene que tener un pastor. Y eso le da respaldo, hermano. Porque usted va a Tucumán y pregunta de nosotros y todos van a saber quién es nuestra cobertura, dónde queda nuestra iglesia, todo. Esto del testimonio, esto del respaldo espiritual no es una cuestión menor. Cuando usted le digan, ay, pero tal es que es cristiano, usted pregunte, ¿se congrega? Y es muy fácil saber porque ese que se congrega de una manera, dijo el tucumano, trucha, no le sabe ni el nombre del pastor. ¿Y a qué iglesia va? Una acá, allá por la avenida San Martín. ¿Y cómo se llama tu pastor? Este pastor, un pastor alto, un canocito, el que no le sabe el nombre del pastor, posta que ni se congrega. ¿Sí? Entonces, hermano, esto de tener un respaldo espiritual, ¿sí? No lo desmerezcamos, es muy importante, ¿sí? Entonces, ¿por qué entendemos que todas las ciudades tienen un espíritu y que hay un gobierno espiritual que hay que discernir? Todas las ciudades tienen fundaciones, la mayoría, por lo menos en Argentina, que le pongo la firma, las fundaciones tienen una relación satánica básicamente con la masonería, en la Patagonia mucho con los templarios, ¿sí? O con los pueblos originarios, en ciudades más, por ejemplo, en todo lo que es Misiones con los jesuitas, pero es decir, los que fundaron esa ciudad, cuando ponen el acta fundacional, cuando plantan ese árbol fundacional, cuando le ponen el nombre de la ciudad, a quien están invocando, están relacionando la tierra con una entidad. ¿Por qué se cree que las ciudades tienen un patrono? ¿Sí? Entonces nosotros vivimos San Miguel de Tucumán, porque el patrono y la patrona, obviamente que son entidades espirituales que se presentan porque los mismos gobernantes las han entregado a que sean los que gobiernan espiritualmente. Entonces, si nosotros vamos a trabajar para establecer el gobierno de Dios en nuestras ciudades, esto no lo podemos ignorar. Necesitamos leer, averiguar. ¿Y de dónde viene el nombre? ¿Sí? Pero podíamos contarles miles de experiencias. Nos invitaron a Santa Fe, una ciudad, y nos dicen, vengan a Pérez, pero así se llama la ciudad, sí, Pérez, como Ruiz, como Díaz. Bueno, no debe tener nada trascendente, se llama Pérez. Bueno, llegamos, una opresión en la ciudad, y el Espíritu nos dice, acá está la papa de la masonería. Entonces, bueno, empezamos a preguntar a la iglesia, a los pastores, no, nada que ver, no sabemos nada. Entonces, a nosotros que nos encanta leer e investigar, fundación de la ciudad de Pérez. Bueno, el fundador de Pérez, digamos, fue el primer, el que funda la logia argentina, la gran logia de aceptados masones argentinos, fue ahora me olvidé el nombre de Pérez. Bueno, no, apellido Pérez. Me lo olvidé. Y ahí se funda, ¿sí? Y la ciudad está puesta en honor al que funda, ¿sí? La gran logia argentina masónica, ¿sí? Roque Pérez, gracias Señor. Roque Pérez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si los que allí están no han estudiado el origen de la ciudad, el nombre de la ciudad, ¿sí? Nos pasó, por darles otro ejemplo, en la ciudad de Alén, en Misiones, cuando fuimos allá a dar las conferencias, nos decían los de ahí, acá tenemos un gran problema, pastor, ahora nosotros tenemos una tasa altísima de suicidio. Historia, Leandro Alem se suicidó. Entonces, fíjense, pero podría darles muchísimos ejemplos de cómo los nombres de las ciudades le dan entidad, los nombres de las calles, los nombres de las plazas, ¿sí? Entonces van a
atar la tierra con esa entidad, con esas potestades, y van a establecer si va a primar ahí la perversión sexual, la miseria, la pobreza, la muerte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Que cuando hubieron muchos derramamientos de sangre, la tierra queda manchada y queda maldita. Cuando nosotros vemos en el libro de Génesis, cuando Caín mata a Abel, Dios le dice, la sangre de tu hermano Abel clama desde la tierra por justicia. ¿Quién clama? La sangre. Entonces imagínense lugares donde se ha pactado la tierra, donde hubieron muchos asesinatos, muchos derramamientos de sangre, muchos abortos, muchas violaciones, muchas muertes. La tierra está maldita. Entonces ahí está la iglesia que necesita buscar un diseño, ¿sí?, espiritual, conocer el origen espiritual de la tierra. Los puertos tienen entidades porque todos los que trabajan en la marina pactan sí con Poseidón, por darles solo un ejemplo. Entonces cada una de las ciudades que tiene una identidad, si esta es una ciudad basada en el turismo, en el comercio, aquí ¿qué es lo que le da vida a esta ciudad? Ese río. ¿Cómo se llama el río? ¿De dónde nace el río? ¿Por qué le pusieron ese nombre a ese río? Ese dique se llama tal porque inició cuando murió tal ahogado. Oh, entonces todo, hermanos, toda la información yo les dejo de tarea que indaguen el origen de su ciudad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos pedirle a Dios un diseño. Un diseño divino va a romper el diseño satánico. Si el enemigo pensó para esa ciudad perversión, Dios le dará a ese gobernante una idea para la pureza, para la restitución de la mujer, de los niños, de la familia. Si está pactada para la miseria, Dios a ese gobernante le dará ideas de producción, de economía, de reactivación en el trabajo, algo. Pero si está ahí como, en Tucumán se dice como boyando, ¿has visto la boya así? Quizá no entienda que para qué Dios le puso. Entonces necesitamos, obviamente, en un equipo, en oración, en cobertura, decir, Dios, vos me pusiste en esta ciudad fundada por tal, con esta historia de orfandad, de muerte, de esto. Dame un diseño, dame un plan para aplicarlo en la ciudad, para redimir todo lo malo, para reedificar tu justicia. ¿Qué dijimos? Que el gobernante del reino llega para establecer la justicia de Dios, ¿sí? Por eso es importante que a nosotros nos importa acerca del perfil del gobernante. Entonces, cuando uno empieza a interiorizarse de estas cuestiones, quizá algunos, primera vez que está escuchando este tipo de información, uno va entendiendo que ser gobernante de reino no es tan solo conocer la Constitución y leer el diario del lunes, ¿sí? Ni leer, ni ver en la televisión a dos voces, ni escuchar la construcción política semanal, sino tener un diseño sobre la ciudad. Una de las maneras de poder chequear a aquella gente que tiene el corazón conforme a Dios es si justamente ama la ciudad, porque está codificada no para el corrupto de la ciudad, no para el que vende droga. La tierra le pertenece a aquellos que aman la ciudad. Hay gente que ama aquí la ciudad, que amas tu ciudad. Si puedes amar tu ciudad, vas a poder servir. Vas a poder entregarte por ella. Entonces, Dios está modificando el ADN de la iglesia para que la iglesia no vaya usando inocentemente las mismas herramientas caídas de este sistema. Por eso necesitamos entrenarnos espiritualmente, por eso necesitamos estar desafiados a orar, a interceder, estamos desafiados a poder no entrar al mundo, justamente secularizarnos. A mí me asusta, ¿bien? Si bien nosotros estamos metidos en todos lugares, predicamos en todos lugares, llevamos un mensaje profético, llevamos la luz de Dios a muchos lugares, bien, la palabra del Señor, y me asusta el gran nivel de secularismo. Parece que hoy meterse en política es olvidarte, como decía acá la pastora, de la cobertura, de tu discipulado, de tus principios, de todo, y cambiar. Y hoy hay cristianos que son pañuelo verde, jóvenes, ¿bien?, que van a la universidad, y justamente porque nos falta el peso espiritual para establecer el gobierno. Entonces, ahí es donde radica justamente lo que el mensaje que el Señor ha ido guiando, mucho para compartir acerca de lo que el Señor nos ha dado, pero es eso.
Bien, Dios aborrece las mezclas. No podemos mezclarnos, bien, desde una perspectiva que este sistema nos contagia a nosotros, sino que nosotros debemos justamente llevar la luz a los lugares que Dios ha establecido que pueda ser así. Es por eso que Dios nos llama, ¿sí? Y nos está convocando. Todos los que van a ser gobernantes tienen que tener un alto nivel espiritual. Un alto nivel, porque estamos hablando de pactos ancestrales, estamos hablando de brujería, estamos hablando de la masonería, bien, que es la más alta brujería, ¿sí? Y el sincretismo religioso en el cual también vivimos en este tiempo. Entonces, para establecer el gobierno, si queremos ver los cambios, si queremos decir que uno de nosotros llegó, no hagamos ninguna de estas cosas. Pero si queremos ver la transformación de Dios en las ciudades, en el municipio que Dios te ha dado, debemos pedir al Señor un diseño. Y una de las cosas que hemos entendido hablando del diseño es que cada ciudad tiene su diseño. Muchas veces uno quiere copiar el modelo brasilero, el modelo peruano, el modelo de Costa Rica, el modelo de Colombia. Ahora se habla del modelo de Colombia. Va a escuchar hablar mucho de los gobernantes colombianos. Pero Dios nos ha dado un diseño a nosotros, Argentina. Y para encontrar ese diseño debemos buscar al dador de los diseños. Debemos buscar ¿qué vamos a hacer? Formamos partidos, vamos a hacer una coalición, los partidos son netamente evangélicos. Todo el mundo está preguntándose eso. Discutimos en los grupos de WhatsApp, pero no le hemos preguntado al Señor cuál es el diseño, Señor. ¿Cuál va a ser el diseño? Va a ser el diseño de la mujer que, como dice el Señor, que hacía la masa y leuda toda la masa con la levadura. Vamos a meternos en todos los partidos y establecer, ser una levadura desde ese lugar e impregnar toda la masa. Cuando alguien viene, amado, y me dice, yo tengo una palabra de Dios para estar en este lugar, nosotros respetamos lo que Dios ha puesto en tu corazón. Por eso tienes que tener una palabra. Cuando uno analiza y la vida de Daniel, la vida de José, mire, lo que lo salvó a Daniel en todos los imperios no fue lo inteligente que era, porque él era de una casta noble, seguramente sabía muchas cosas, había sido entrenado. Lo que lo salvó de la boca de los leones, lo que lo salvó de no ser muerto, no fueron sus capacidades ni su buena gestión. Lo que lo salvó fue la voz de Dios sobre su vida. Un gobernante necesita la voz de Dios sobre su vida. Debemos recuperar la voz de Dios. Debemos salir del cesacionismo de nuestras iglesias, donde pensamos que la voz de Dios es para gente especial. Debemos salir del dualismo griego que trajo San Agustín. Hoy recordábamos acerca de esto. San Agustín en el año 300 trajo el dualismo. Dios está allá arriba y nosotros estamos acá en la tierra. Entonces, es el pensamiento que entramos en nuestras iglesias. Entramos a la iglesia, estamos llenos de la presencia de Dios. Salimos y ya perdemos la presencia de Dios acá en la esquina. Ese fue el dualismo griego. Los dioses estaban en el Olimpo y acá estaban los seres mortales. Ese dualismo destruyó la iglesia, amado. Nosotros debemos comprender, ¿sí?, que la iglesia primera, la iglesia sofisticada, no la iglesia primitiva, cuando ellos salieron de tener un encuentro espiritual, fueron a lugares públicos y dijeron, lo que tengo te doy. Ahí está la evidencia del gobierno. Cuando ellos salieron de estar llenos del Espíritu Santo, del lugar donde se congregaban, salieron para decir lo que tengo. Hay algo que está dentro mío que se establece en un gobierno sobre el tiempo, sobre la materia, sobre todo lo que puede ser. Y ese día se sanó ese hombre. El gobierno espiritual, amado, cuando hay un pueblo que establece el gobierno, dice la Biblia que los primeros apóstoles y discípulos no los podían perseguir o no los podían dañar porque tenían el pueblo al favor. Una de las señales del gobierno de Dios sobre una ciudad es que el pueblo, ¿sí?, el pueblo tiene que estar a favor. Y eso tiene que ver con una unción sobre las ciudades. Entonces Dios está llamando, uno dice, bueno, pastor, ¿qué tengo que hacer? Y escuché algo que quiero compartirte para cerrar mi parte, que tiene que ver con esto. Escuche esto. José, egipcio por fuera, hebreo por dentro. Estaba vestido de egipcio, pero por dentro él era un hebreo. Por dentro él no había olvidado su identidad.
Entonces Dios te llama, te convoca y vos estás sentada en la banca cuando estás trabajando y estás vestida, ¿sí?, con el sistema de este mundo. Porque no vamos a utilizar otro sistema, no podemos ser antisistema, competimos con la ley de este sistema. Pero no te debes olvidar que eres un egipcio por fuera, pero eres un hebreo por dentro. Un hebreo, amado, la palabra hebreo, el hebreo es aquel que cruzaba los ríos. La palabra hebreo significa el que cruza los ríos. Por eso la Biblia dice Abraham el hebreo. ¿Quién era Abraham el hebreo? Abraham el hebreo, el que se animó a salir, salió de Ur de los Caldeos, salió. ¿Sí? El que cruzó los ríos, ¿sí? En otras palabras, el hebreo es aquel, ¿sí?, que tiene un sentido de trascendencia en la vida. El hebreo es que tiene un propósito. Yo estoy aquí no por mi nombre, no estoy para traer mi nombre, no estoy para traer mi prestigio, no estoy para cuidar mi partido, no estoy para ser reconocido yo. Yo soy un hebreo porque llevo el nombre del Señor inscripto dentro mío y establezco su nombre. La clave para este tiempo, amados, es establecer el nombre de Cristo. Yo les hablaba recién de la levadura. La levadura tiene una característica que a muchos de nosotros no nos gusta. ¿Sabe cuál es? Cuando logra su efecto, desaparece. Dígale que está a su lado, desaparece. Este es el tiempo de la levadura, donde nuestros nombres tienen que menguar y tiene que aumentar la influencia del reino. Dígale que está a su lado, tu nombre tiene que menguar y tiene que aumentar la influencia. Viene el tiempo donde viene el tiempo del asesor, viene el tiempo donde los asesores van a trabajar, van a ser el tiempo de ese número 2 que va a estar ahí. Nadie va a saber, pero estuvo ahí. Un Daniel, estuvo ahí un José, estuvo un hombre y una mujer que tuvieron la capacidad de influenciar sin llevar el nombre. ¿Cuántas peleas tenemos hoy porque si no, porque quiere ir no porque el nombre no porque una pelea de nombres? Dígale que está a su lado, no es mi nombre, es su nombre. Recuperemos la voz de Dios sobre nuestra vida y recuperemos justamente el sentido de trascendencia, que es el nombre del Señor sobre nuestras ciudades. Un gobernante tiene que establecer el nombre de Cristo. Todo lo que hacemos, amado, desde el punto de vista, desde el púlpito, desde la tarea que tienes que hacer, cobra relevancia cuando podemos llevar el nombre de Cristo. ¿Y que tiene que ver eso? Bien, hoy nos reconocen quizás por llevar a una cultura de valores. Esa cultura tiene que crecer. Tiene que crecer en las casas, tiene que crecer justamente, tiene que crecer en la universidad, tiene que crecer cada vez más. Tenemos que llevar bajo este espíritu de lo que tengo te doy, tengo esto, tengo el poder de Dios en mi vida, la autoridad para producir un cambio ambiental. Necesitamos cambiar la atmósfera espiritual de nuestras ciudades. Cuando nosotros entramos acá a Mendoza, ¿sí?, siempre le preguntamos al Señor, ¿bien?, ¿qué es cuál es la situación de la iglesia? Y aquí hay una iglesia de gente buena, ¿sí? Son buenos, decirle que está a tu lado, sos muy bueno. Pero muchos han estado preguntando, ¿por qué si la iglesia ha hecho tanto en la ciudad, tiene tan poca influencia? Dígale que está a su lado. Dígale que está a su lado, algo está pasando. Algo está pasando con nuestra iglesia. Hemos hecho tantos hogares, tanto trabajo social sobre esta ciudad, pero tan poca relevancia en el mundo espiritual para el cambio concreto de la atmósfera espiritual de la ciudad. Esas tienen que ser preguntas que nosotros debemos hacernos. Debemos hacernos preguntas que tengan respuestas para la ciudad. Muchas veces estamos pensando en nuestro propio reino, nuestra propia quintita, nuestra propia hacienda y no estamos mirando lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios quiere hacer a nivel provincial, lo que Dios quiere hacer en esta preciosa provincia. ¿Cuántos creen que Dios puede establecer su gobierno en esta ciudad? Queremos, pensando antes de declarar la última palabra, cuando se hizo el debate del aborto, los lugares donde los diputados eran más verdes, donde
fue, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires tiene las iglesias más grandes del país. 10.000, 20.000, 30.000. Y uno piensa, digamos, cómo eso no se traduce en cuestiones concretas, ¿sí? Y hay una palabra que nosotros hablamos, es que la iglesia tiene que establecer la justicia de Dios, ¿sí? Es predicar el evangelio, pero establecer justicia. Los hombres y la mujer de Dios establecen justicia. Justicia es denunciar el narcotráfico, justicia es no participar en la entrega de planes sociales dados de manera injusta, en negociaciones turbias, en tratativas que son opuestas a los principios de Dios. En cada cosa en nuestras vidas, desde las pequeñas actitudes, los que son estudiantes universitarios, su vida tiene que ser intachable, ¿sí? Los que son comerciantes, los que son empleados, nuestra vida tiene que ser una vida en justicia y eso nos va a dar un peso espiritual para la tarea que vamos a realizar, ¿sí? Y esta es la palabra que a nosotros nos da esperanza. Uno ve las ciudades y dice, ay, ¿qué vamos a hacer? La iglesia, ¿cuándo se despertará? ¿Sí? Pero me gustaría que juntos leamos esta palabra que está en Romanos y dice así: pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad. ¿De quiénes son hijos acá? Amén. Dios nos va a usar los hijos. No dice de un partido evangélico que se haga, ¿sí? Dice de los hijos y las hijas, en todo lugar, hermano, donde Dios te mande. Porque tampoco podemos ser sectarios y creer que solo en este espacio es una manera legítima de participar, ¿sí? Porque uno puede decir, ay, Daniel, ¿cómo va a estar con los babilonios? Los babilonios, ay, son re corruptos. Donde Dios te mande, recibes la voz de Dios, escuchas, donde Dios te establece, permaneces en justicia, y esta es nuestra esperanza, hermanos. Este mensaje que ustedes están escuchando hoy, usted tiene que repetirlo, ¿sí? Usted tiene que compartírselo a otros. Tenemos que hablar de que la iglesia es la esperanza. No es un sistema. Hoy debaten el capitalismo contra el comunismo, la izquierda contra la derecha, los peronistas contra los antiperonistas. Son distracciones, no se trencen discusiones estériles. Últimamente todos están dispuestos a perder relaciones familiares, vinculares, por una discusión que se va a acabar en 3 semanas. Entonces, cuando nosotros entendemos que estamos más allá, que somos la esperanza de Argentina, nuestra perspectiva cambia. Amén. Y nosotros queremos orar. Antes de orar, queremos regalarle unos consejos. A ver si tenemos ahí. Nosotros hemos escrito unos consejos prácticos. A ver si también le ayudas a él. Basado en las preguntas que nos hacen a nosotros, ¿cómo empiezo participando? ¿Qué hago respecto al partido? ¿Qué hago respecto a lo que me quiero involucrar pero mi esposa no me apoya? ¿Qué hago respecto a esto? No sé, miles de preguntas. Nosotros hicimos unos pequeños consejos, ¿sí? Consejos prácticos de Nacidos para Gobernar, lo que sí hay que hacer, lo que no hay que hacer. Están buenísimos, solo se alaba, están buenísimos, chicos. Para irlos poniendo en práctica daría para explicarlos durante 1 hora, pero usted que es entendido lo va a leer y le va a servir. Y ahí hablamos esto de cuidar las relaciones. Como último consejo, nosotros estamos a 2 semanas de las elecciones presidenciales, ¿sí? Hoy es 10, son el 27, 17 días. No pierda tiempo, saliva, dedos en el WhatsApp, ni relaciones discutiendo, hermano. Generalmente a esta altura la mayoría de las personas ya tienen su decisión electoral tomada, ¿sí? El resto de los indecisos lo vamos a volcar en oración, no peleándose en las redes sociales, porque se genera exactamente el efecto contrario. Menos con un fanático, nunca discuta con un fanático. Consejo de $10.000, no discuta con un fanático, no pierda tiempo, ¿sí? Ore. Señor, te pedimos por Argentina, rescata a Argentina, líbranos de la corrupción, de la prebenda. Ahí si usted va a hablar con alguien, hable en contra de esto. Nosotros, para nuestra vergüenza, Tucumán siempre da la tecla que usted va a escuchar audios, videos de comprando votos por 500, por 1.000 pesos. Una vergüenza.
nosotros en los púlpitos no decimos a quién hay que votar, pero sí decimos que usted no tiene que hacer. Y le decimos, si usted vende su voto, ese dinero está maldito. Usted recibe 1.500, lo que sea, está maldito. Así que no me traiga ni el diezmo, ni nada, ni le pida la misericordia de Dios si usted es partícipe. Entonces usted pone su auto, si usted fiscaliza para un narco, para un corrupto, no le pida después misericordia a Dios. Porque la iglesia, ¿sabe cuál es lo peor? Cuando se mezcla en la rueda de la corrupción. La iglesia tiene que ser la reserva moral incorruptible. Allá venden votos, usted no participa. Pero es que me ha llamado para trabajar para tal, el que tiene los prostíbulos VIP, tal, el que hace narcomenudeo, ni por 1.000 ni por 10.000, no se vende, hermano. Y esto sí predíquele a sus discípulos, los que son pastores, sus amigos, no participen, no hagamos girar la rueda de la corrupción, porque después, ¿sabe qué? No va a tener autoridad moral, no reciba. No, incluso, no, pero tal es para ir. No, porque así se ha corrompido Argentina. Gente que le pagan para que corte una ruta, le pagan para ir a un acto. Eso también es corrupción, hermano. Entonces, si la iglesia va a pedir, Señor, ten piedad de Argentina, no participe en nada corrupto. Eso es ser justo. Nosotros hace varios años estamos participando. No hay nadie que pueda decir en todo Tucumán y el país que nosotros hemos recibido nada de nadie. Y que así puedan hablar de usted. Dice una persona que se ha mantenido intachable. ¿Ah? De esa manera va a ser una manera práctica, ¿sí? De orar por Argentina, de establecer la justicia. Vaya, cuando usted vaya a votar, ore, Señor, traiga luz en mi escuela, desarma todo fraude, todo voto cadena, toda mentira. Y si usted pueden hacer una cadena de oración, nosotros siempre la hacemos, la noche anterior, la semana anterior, oramos las puertas de las escuelas, Señor, todo fraude, sácalo a luz, impide la manipulación, la hechicería. ¿Saben qué? Pactan con hechicería para cegar a la gente, para que esté como hechizada, bloqueada, y van y votan por miedo, por manipulación. Es que si no vamos a perder eso. Ahí usted sí tiene que orar. La iglesia en este tiempo tiene que estar muy alerta, orando, entendido en los tiempos, ayunando. Piedad, Señor, piedad por mi país. Ustedes ya tuvieron elecciones provinciales, pero ore por Argentina. Ore para que el que salga tenga temor de Dios. Porque Dios ya lo ha dicho por muchos profetas, viene tiempo de justicia y de juicio. Diga, Señor, toda la corrupción desde no solo por el Ejecutivo, ore desde la Corte Suprema de Justicia, que son todos más oscuros. Ore, hermano. Nuestra tarea es participar y orar, Señor, que tu justicia se establezca en Argentina, en los tribunales, ahí, en los tribunales de cuenta, en los tribunales de justicia, en la casa legislativa. Hermano, nosotros los que amamos la tierra, se tiene que traducir en oración. En oración vamos a poder cambiar el ambiente espiritual de nuestras ciudades. Amén. Póngase de pie, querida iglesia. Nosotros queremos orar en esta noche por aquellos que tienen un llamado al gobierno. Aquel que dice, cuando usted habla esto, a mí me arde en pasión. Yo siento que usted está hablando de mí. Tengo una palabra o tengo una promesa o yo siento que tengo que hacerlo, ya lo estoy haciendo. Nosotros queremos orar. Muchas veces se ha hecho llamado a los que tenían una carga pastoral, misionera. Nosotros en esta noche vamos a hacer un llamado al que dice, yo tengo un llamado por mi ciudad, por el gobierno, ¿sí? Hayas iniciado o no, nosotros queremos orar por ustedes, bendecirles, cubrirles, hermanos, que Dios les dé estrategia, que les abra camino, que le ponga mentores, que le conecte con la gente clave, ¿sí? Que les guíe los próximos años. Nosotros queremos orar. Amén. Así que aquel rápidamente, el que dice este llamado al gobierno es para mí, queremos que pasen acá adelante. Nosotros queremos orar por ustedes. Obviamente, principalmente acá las concejales, si hay algún otro que también es funcionario, nosotros queremos orar. Y aquel que dice yo tengo un llamado, no sé bien cómo hacerlo, pero Dios ha puesto esto en mi corazón. Mi corazón arde por mi ciudad, por ver su justicia. Nosotros queremos orar. Vamos a hacer acá una fila, aleluya, y vamos a orar, ¿sí? Este es el tiempo de las Esther. ¿Dónde están las mujeres que son como Esther? ¿Sí? Que Dios las use y las pone en un lugar para impedir la muerte de los inocentes. Es el tiempo, sí, de las personas como Moisés, de los Daniel, de los José, Isaías, aleluya. Pablo, también Pablo era un hombre, el apóstol Pablo era un hombre de gobierno.
Él se iba al ágora, se iba delante de Fénix. Muchos de ustedes van a ir delante de gobernantes a darle palabra. Nosotros creemos, no se necesita un título, se necesita un corazón dispuesto. Amén. Pasen aquí, den un paso más adelante. Aleluya, esto es glorioso. Y los demás, los que están atrás, les voy a pedir que levanten su mano. Vamos a bendecirles, vamos a hablar el bien. Mire, muchas veces se nos ha criticado. ¿Se imaginan yo siendo pastor estudiando ciencia política? Se supone que las pastores estudian teología, no ciencia política. ¿Cómo se va a meter? Entonces, el que critica, ¿sabe qué pasa? Nos lanzan demonios. Nos oprimen el llamado y dicen, no, porque ¿qué van a decir? Nosotros hoy vamos a orar para que todo eso, la crítica, aún muchos que están frustrados porque sus propios pastores no les entienden, porque su propia iglesia los ha juzgado, no los ha contenido. Vamos a orar para que ustedes tengan paz, tengan seguridad, estén felices, no lo hagan como, uy, tengo que faltar el culto para ir acá, sino que digan, Señor, este es mi llamado, lo voy a hacer con alegría, lo voy a hacer sabiéndome escogido por Dios. Así que los demás extendemos las manos, vamos a bendecirles, aleluya. Padre Celestial, yo te doy gracias en esta noche, Señor, por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas que está pasando acá al altar diciendo, Señor, tú me has llamado al gobierno. Señor, yo hoy reconozco que has puesto en mí un deseo por ver cambiada mi ciudad, por participar, Señor, por hacer algo cuando veo mi provincia, cuando veo Argentina. Dios me los muestra a muchos de ustedes orando por mapas, orando cuando leen las noticias, queriendo hacer las cosas bien, pero muchos están frustrados porque no han encontrado palabra, contención, impulso. Y yo como pastora hoy les pido perdón. Les pido perdón porque muchos pastores no supimos entenderles, no supimos acompañarles, no supimos guiarles. Si no has tenido una palabra, un apoyo de tu cobertura, no quiero que estés dolido. Quiero que entiendas que quizás no entendía él o ella, no tenía esta revelación. Dios hoy te está pidiendo que vuelvas a intentarlo, que vuelvas a confiar, que aunque los hombres no te hayan visto capaz, si Dios te ha escogido, querido varón, querida mujer, si Dios te ha escogido, Él te ha sellado. No hay nada, ni el infierno mismo puede impedir que Dios te coloque donde Él ya pensó. Sos un hombre, una mujer estratégico, ubicado con las gracias que Dios ha puesto sobre vos en ese barrio, en esa universidad, en esa empresa, en ese partido, en esa ciudad. Y Dios va a derramar gracias sobre tu vida. Levanta tu mano. Padre Celestial, rogamos por una cobertura. Señor, te pedimos que tú desarmes toda mentira, hechicería, toda crítica, todo lo que se ha levantado en contra de ellos, aún toda persuasión satánica, todo hechizo causado por sus propios partidos, por sus jefes, por aquellos que les han querido engañar. Hoy se deshace en el nombre de Jesucristo. Y tu voz va a prevalecer sobre ellos. Señor, tú les darás diseños, estrategias. Tú les darás claridad de los pasos a seguir. Ábreles puerta delante de ellos. Conexiones estratégicas, Señor. Personas, puertas que les abrirán camino. Señor, les bendecimos para que no sean engañados, para que no caigan en este sistema. Declaramos que ellos estarán por sobre sistema, que tendrán un nivel espiritual de revelación. Señor, pon intercesores para cubrir sus vidas. Dales una palabra. Dales apoyo. Te pido por sus esposos, por sus esposas, para que puedan acompañarles en este llamado. Les bendecimos con tu cobertura. Activamos ángeles, Señor, para cuando ellos entren, salgan en los lugares, lo que ellos pisen lo van a conquistar. Declaramos que se despierta una generación entendida, una generación de gobernantes conforme a tu corazón, que no transan con este sistema, que son incorruptibles. Señor, declaramos que ellos pondrán tu nombre en alto. Si sentís en esta noche de hacer un pacto con Dios, Señor, donde me pongas y donde me lleves, voy a poner tu nombre en alto. Voy a poner tu nombre en alto en mi ciudad. Tu nombre, tu justicia, tu reino. Aleluya. Levante sus manos ahí unos segundos. En el nombre de Jesús, declaro en esta noche, en
tus oídos espirituales para escuchar a Dios en la ciudad, para escuchar el clamor de la ciudad. Cae toda voz inicua, mentirosa, en el nombre de Jesús, todo hechizo a través de las palabras, todo control mental, a través de toda doctrina equivocada. En el nombre de Jesús, en esta hora, en el nombre de Jesús, caen todos los velos de fanatismo político. Declaro, Señor, en esta noche que tú levantas un pueblo, como levantaste en todas las generaciones un pueblo que va a establecer tu reino. Declaro en esta noche que los gobernantes pasarán, pero tu reino permanece para siempre. Declaro, Señor, que las economías, los sistemas serán conmovidos, pero aquel que prevalece en tu reino no serás conmovido, no serás estremecido. Declaro en esta hora, en el nombre de Jesús, que viene un santo celo parado en la roca, por estar parada en la roca, en el nombre poderoso de Jesús. Siento poderosamente que el Señor pone tu nombre en la mente de gente. Durante mucho tiempo fuiste invisibilizado. El enemigo había invisibilizado a la iglesia, a sus hijos, para los cargos establecidos para traer el cambio en esta ciudad. Pero en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, Dios pone tu nombre en la mente de los gobernantes, en la mente de los cuales el Señor le ha dado el gobierno de esta ciudad. El Señor pone tu nombre en el nombre de Jesús. Declaro que así será. Declaro que así será. Se abren puertas donde no habría puerta y entra una iglesia poderosa. Levanta tus manos. Una iglesia poderosa, una iglesia llena de autoridad, una iglesia llena de gracia y verdad, como eras tú, Señor, lleno de gracia y de verdad. Declaro que entra el cambio de la atmósfera a esos lugares. Entra el cambio de la atmósfera a la legislatura. Declaro en el nombre de Jesús que al Congreso de aquí de Mendoza entra la luz. Tú preparas, Señor, los próximos gobernantes. Declaramos en esta hora que se prepara un ejército poderoso, lleno de la autoridad, un ejército poderoso, lleno de tu Espíritu Santo, con tu voz, Señor, sobre la tierra, porque cuando tú hablas, se estremecen los cielos y tiembla la tierra. En el nombre de Jesús declaramos que tú eres más poderoso que todo fundamento, que antes que hubiese venido la corrupción, que antes que hubiesen venido las leyes que arremeten contra la familia y la niñez, antes tú ya habías formado un pueblo. Levanta tus manos. Antes tú ya habías sembrado en Mendoza un pueblo poderoso, un pueblo lleno de la autoridad, un pueblo que tiene la carga, un pueblo que tiene la capacidad de llevar adelante los sueños de Dios. Los sueños de Dios. Los sueños de Dios para esta ciudad. Un gobernante es aquel que trae los planes de papá a la tierra, que trae los planes y los sueños, lo que soñaste para Mendoza. Señor, hazlo. Mi vida, dígale, Señor, lo que soñaste para La Cera, lo que soñaste, Señor, para la ciudad de Aledaña, para Godoy Cruz, Señor, para Guaymallén, para todo este gran conglomerado, lo que soñaste, hazlo a través de mi vida. Úsame para traer tus diseños y úsame, Señor, para traer tus diseños para esta preciosa provincia, Señor.